Hola, mi nombre es Pedro Castro, estudiante del módulo de mantenimiento electrónico. Esta vez le explicaré los ejercicios del parcial. Primeramente, el ejercicio que vemos en pantalla, donde nos dicen que determinemos RS y BZ para mantener BL a 12 voltios con una variación de la carga IL de 0 mA a 200 mA. Lo primero que hice fue colocar que nos están pidiendo de un lado y que tenemos, es decir, organizar eh, las variables y organizar los datos. Luego la formulación de BL, es decir, la fórmula para hallar BL, que es igual a RL por BI entre RS más RL. Tenemos BL, que es 12 voltios, BL de 12 voltios, es igual a RL por la entrada de voltaje, quiere decir que son los 16 voltios que están entrando acá, 16 voltios sobre RS más RL. Ahora, hallamos RL. ¿Cómo hallamos RL? RL es igual al voltaje que pasa por RS sobre los 200 miliamperios, porque es la variación de la carga, es decir, es el amperaje máximo que vamos a tener en el circuito. RL es igual entonces a 12 voltios sobre los 200 miliamperios, lo cual es igual a 60 ohmios. Entonces, teniendo ya RL, reescribimos la fórmula en donde sustituimos y dejamos entonces 60, que es RL por 16 voltios sobre 60 más RS. RS es nuestra incógnita, ya que no tenemos RS. Vamos a hallar RS. Hacemos el despeje de la fórmula, quedando entonces que RS es igual a 960 ohmios sobre 12 por 60. Perdón, menos 60. Entonces, al resolver la operación, nos da como resultado RS de 20 ohmios. Tenemos entonces RL 60, RS de 20. Ya determinamos RS y BZ. BZ es igual a BL, es decir, 12 voltios. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos piden que hallemos BL, IL, IZ e IR, teniendo en cuenta los valores dados. Los valores dados es BI igual a 40 voltios, RS igual a 330 ohmios, BZ de 20 voltios y Z máxima de 23 miliamperios, RL de 2 kiloohmios. Entonces, con estos valores hallaremos estos valores desconocidos. Primeramente formulamos BL. BL es igual a RL por BI entre RL más RS. Es la misma ecuación pasada. Solamente sustituimos entonces los datos que ya tenemos. Tenemos RL, tenemos RS y tenemos BI. Sustituyendo entonces RL de 2 kiloohmios por el voltaje de entrada o BI de 40 voltios sobre 2 kiloohmios RL más RS de 330 ohmios. Esto da igual entonces a 80.000 amperios. ¿Por qué amperios? Porque ohmios por voltaje da amperios. Igualmente se podría haber cancelado el ohmiaje, es decir, ohmios con ohmios acá. Entonces queda esto sobre 80.000 sobre 2.330 ohmios. Al realizar la operación sabemos que amperios entre ohmios es igual a voltaje. Entonces realizamos la operación de 80.000 sobre 2.330, que es igual a 34.33. Seguidamente hallamos IL. IL, ¿cómo lo hallamos? Hallamos con la fórmula de ley de Ohm, es decir, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia.
¿Qué voltaje y qué resistencia? El voltaje de BL, es decir, que es el mismo voltaje de BR, o el voltaje que hay en BR, que es el mismo voltaje que pasa mediante el diodo, el mismo voltaje del diodo. Ese voltaje que está acá, el voltaje de Z, es igual al voltaje que hay en estas dos terminales, en BL. ¿Por qué? Porque recordemos que un diodo Zener actúa como recortador. Entonces, teniendo en cuenta esto, él recortará a 20 voltios. Estas dos terminales tendrá una diferencia de potencial de 20 voltios. Entonces tenemos el voltaje que pasa por RL y la resistencia RL. Eso nos da la intensidad de RL. Entonces 20 voltios sobre los 2000 ohmios, que son los 2 kilo ohmios, es igual a 10 miliamperios. Luego hallamos IR. IR lo hallamos de la misma forma, voltaje de RS sobre RS. El voltaje de RS es de 40 voltios menos 20 voltios. ¿Qué hicimos acá? Hicimos la ley de Kirchhoff para los voltajes. Es decir, hicimos una malla aquí, los 40 voltios que llegan acá, menos el voltaje este, menos el voltaje BZ. Y sacamos entonces el voltaje que cae en la resistencia RL. Perdón, la resistencia BRS. Entonces tenemos que IR es igual a los 20 voltios sobre 330 ohmios, que son los que pasan por esta, que son el valor de esta resistencia. Esto nos da 60,6 miliamperios. Luego de eso hacemos ley de Kirchhoff para las corrientes, para los nodos. Tenemos que IZ va a ser igual a IR menos IL. Ya solamente queda formular y sustituir lo que es IR y IC y L, y hallamos IZ, la cual nos da 50,6 miliamperios. Esto sería todo por este ejercicio. Bueno, este es el ejercicio número 3, en el cual nos dicen que teniendo en cuenta el circuito con una resistencia R de 220 ohmios, un BZ de 20 voltios y Z máxima de 60 miliamperios y RL de 1,2 kilo ohmios, determinemos el intervalo de valores de BI que mantendrá encendido el diodo Zener, es decir, el intervalo del voltaje de entrada en el que el diodo Zener trabaje. Para ello, entonces utilizaremos la siguiente fórmula, la cual nos dice que BI mínimo es igual a RL más R por el voltaje BZ entre RL. En esta parte sustituimos entonces RL y R y el voltaje BZ. Hacemos la sustitución, el cual entonces nos dará como resultado, luego de las operaciones, 23,67 voltios, que es el voltaje que está acá. Este es el voltaje mínimo de BI para que el diodo Zener trabaje. Entonces luego hallamos IL. ¿Para qué? Hallamos IL para hacer por ley de Kirchhoff hallar la intensidad de IR máxima. Entonces utilizamos los 20 voltios del BZ. Ya sabemos que son los 20 voltios que quedan en RL. 20 voltios sobre 1,2 kilo ohmios, que es RL. Esto nos da un valor de 16,67 miliamperios. Luego hallamos IR máxima. Ya tenemos IZ máxima y ya tenemos IL. Por ley de Kirchhoff, entonces sabemos que IR máxima es igual a IZ máxima más IL. Entonces esto nos daría 76,67 miliamperios. Para hallar voltaje de entrada máximo, entonces sustituimos este valor, lo sustituimos por
el valor, perdón, para hallar BI máxima, entonces sustituimos IR máxima, es decir, el amperaje máximo o los miliamperios máximos que pasan por R, por el valor de R para saber el voltaje que cae. Sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia, entonces esto fue lo que hicimos acá. La intensidad que pasa por IR por el valor de IR más el voltaje de BZ, ya que sabemos que se hace como un recortador. Acá utilizamos también la ley de Kirchhoff para los voltajes. Y esto nos da 36.87 voltios, que es el voltaje máximo en el que trabaja el diodo Zener. Entonces ya tenemos aquí el intervalo. El intervalo da de 23,67 voltios a 36,87 voltios. Y esto sería todo por la explicación de los ejercicios del segundo parcial.